El juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta en el día de hoy, 24 de noviembre de 2020, declara instalada la continuación de la audiencia de juzgamiento dentro del proceso radicado con el número 47-001-31005-004-2019-0016900, adelantado por Juan Carlos contra la EPS Café Salud y Medivas. Para efectos de verificar la presencia de las partes, simplemente indiquen su nombre completo y la calidad de que actúan, como quiera que la demás calidad de ellas reposan en audio. Iniciamos con el demandante y luego la demandada. Bien, verificada la presencia de las partes, procede el juzgado a proferir la sentencia que en derecho corresponde dentro del radicado número 47-001-31005-004-2019-00169-00, adelantado por Juan Carlos Santander Bermúdez contra la EPS Café Salud y Medimás. El señor Juan Carlos Santander Bermúdez presentó demanda en contra de la EPS Café Salud y Medimás con el fin de que fuesen condenadas a realizar la cancelación del 100% de las 43 incapacidades generadas a su favor, aunado a ello que se liquiden las 811 días por concepto de incapacidades médicas en conformidad con el salario de 1.617.510 pesos establecida por el empleador Banco Agrario de Colombia. En consecuencia, se condene a las demandadas al pago de las costas del proceso, intereses moratorios y en forma subsidiaria la indexación. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó que está próximo a cumplir los 57 años de edad, que se encuentra vinculado a la entidad prestadora de servicios de salud Medimás EPS, asegura estar vinculado laboralmente al Banco Agrario de Colombia desde el 8 de agosto de 2000, donde desempeña como cajero principal de la sucursal Aracataca Magdalena. Dice que desde el 6 de febrero de 2012 se encuentra incapacitado médico y laboralmente como consecuencia de unas patologías lumbales y cervicales degenerativas. Inicialmente fue calificado por la entidad Seguros de Vida Alfa, donde le otorgaron un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 40.80%, calificación que fue apelada ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, la cual mediante el dictamen número 1255-4939-881 del 2 de noviembre de 2017 otorgó un PCL del 42.16%. Finalmente apeló ante la Junta Nacional de Calificación, que según lo manifestado en los hechos de la demanda, la entidad calificadora en última instancia decidió no reponer el dictamen proferido por la Junta Regional. Asegura que la extinta Salucoc desde el 6 de febrero de 2012 expidió 86 incapacidades médicas a su favor, que equivalen a un total de 1.396 días, de los cuales le fueron cancelados un total de 556, por lo que Salucoc quedó deudando un total de 53 incapacidades por un total de 840 días. Asevera que desde el 3 de diciembre de 2015 la empresa EPS Café Salud expidió un total de 36 incapacidades médicas a su favor equivalente a 602 días, de los cuales no pagó ninguna y que en el año 2017 esta empresa fue liquidada y reemplazada por Medivas EPS SAS, quien desde el 28 de julio de 2017 ha expedido 27 incapacidades equivalentes a un total de 588 días acumulados y que solo pagó 213 días, que la mencionada le adeuda un total de 18 incapacidades equivalentes a 375 días. Que desde el 6 de febrero de 2012 hasta el 21 de febrero de 2009 se han generado en su favor un total de 149 incapacidades médicas equivalente a 2.586 días y que solamente han sido pagadas 769, que le adeudan la suma de 1.816 días de incapacidad. Además afirma que padre cabeza de familia, que tiene más de 7 años que no ha podido prestar su servicio al empleador, contando como única fuente de ingreso las referidas incapacidades. Por su parte, la demandada Medimás se opuso a las pretensiones de la demanda. Alega tal que, como se evidencia en el certificado expedido por Medimás EPS, se realizó el pago de las incapacidades generadas por el demandante a partir de su vinculación con esta entidad promotora de salud, es decir, a partir del 1 de agosto de 2017, razón por la cual las mismas se encuentran en estado pagadas.
Asegura que dicha entidad nunca ha actuado de mala fe, que por el contrario siempre realizó el pago continuo de la incapacidad generadas a favor del accionante. Seguidamente hace alusión que lo que se presenta en el caso concreto es la falta de cumplimiento de requisitos para procedencia o no del pago de las incapacidades faltantes según el concepto por PCL expedido por la entidad a cargo. En cuanto al hecho, en cuanto a lo manifestado por el accionante, donde afirma que se le adeudan 18 incapacidades equivalentes a 375 días, insiste la entidad demandada Medimás que las incapacidades que se generaron a partir de la afiliación se encuentran pagadas, pero respecto a las incapacidades que se han expedido desde el 26 de junio de 2019 de origen común superan las 540 días, por lo que asegura que para reiniciar el pago de estas incapacidades se requiere conocer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral emitido por el Fondo de Pensiones y soportes, para determinar que el paciente haya seguido las recomendaciones del médico tratante, así como el reintegro laboral a través del sistema de seguridad social y salud en el trabajo de la empresa. Afirma que dentro de los datos del afiliado no se avisora que existe certificación expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en la que se pueda determinar la pérdida de capacidad laboral del señor Juan Carlos Santander, así como tampoco se refleja la solicitud de pago de incapacidades a partir de junio de 2019, por lo que señala que a la entidad le es imposible realizar un pago sin el lleno de los requisitos exigidos por la norma, por lo que indica que en ningún caso Medimás ha negado la procedencia del pago de estas incapacidades, sino que todo pago debe ser tramitado conforme a la norma aplicable. Por lo que alega las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción. Por su parte, Café Salud se propuso las excepciones de prescripción, buena fe y innominadas y genéricas. Básicamente expone que el demandante estuvo afiliado desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de julio de 2017, periodo entre el cual se liquidaron y aprobaron incapacidades médicas a favor del accionante, que las mismas fueron pagadas. Por tal motivo asegura que no existen incapacidades pendientes de pago. Manifiesta que el pago correspondiente a una entidad corresponde a una entidad distinta, bien sea a cargo de Saludcoc EPS o a cargo de Medivás, basándose en lo estipulado en la resolución 2426 del 19 de julio de 2017. Termina ya manifestando que no existe solidaridad alguna con Medimás para el pago de las obligaciones jurídicas con motivo de incapacidad médica causada a favor de la parte actora, toda vez que se trata de dos personas jurídicas diferentes con responsabilidades autónomas. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Como problema jurídico a resolver, tal como se fijó al momento de fijar el litigio, determinar si hay lugar o no al reconocer el pago de las incapacidades solicitadas por el accionante y, determinado lo anterior, si es cuál es la entidad llamada a responder por dicho pago. Respecto a la responsabilidad de las entidades del sistema de seguridad social frente al pago de incapacidades por enfermedad común, contamos con la sentencia T020 de 2018 que sobre el punto manifestó, se abre comillas, el procedimiento y la competencia para el pago de dichas incapacidades que sobrepasan los 180 días. En lo relacionado con la calificación de invalidez, esta corporación en la sentencia T401 de 2017 recapituló las reglas para el reconocimiento y pago de incapacidad laboral por enfermedad común desde el día 1 hasta el día 540 de la siguiente manera. Primero, los primeros 2 días de incapacidad el empleador deberá asumir el pago del auxilio correspondiente. Segundo, desde el tercer día hasta el día 180 de incapacidad, la obligación de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de la EPS. Tercero, a partir del día 180 hasta el día 540 de incapacidad, la prestación económica corresponde por regla general a las AFP, sin importar si el concepto de rehabilitación emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable. Cuarto, no obstante, existe una excepción a la regla anterior. Como se indicó anteriormente, el concepto de rehabilitación debe ser emitido por las entidades promotoras de salud antes del día 120 de incapacidad y debe ser enviado a la AFP antes del día 150. Si después de los 180 días iniciales la EPS no han expedido el concepto de rehabilitación, serán responsables del pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal con cargo a sus propios recursos hasta tanto se ha emitido dicho concepto.
De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago de las incapacidades desde el día 181 a 540, a menos que la EPS haya inobservado sus obligaciones, como se explicó anteriormente. En efecto, de conformidad con el citado proveído, el subsidio de incapacidad por enfermedad de origen común que sobrepasen los 180 días iniciales deben ser cancelados por la respectiva administradora de fondos de pensiones, excepto si la EPS incumple con la obligación de emisión del concepto de rehabilitación en los términos ya indicados. En estos casos, la EPS asumirá dicho pago hasta tanto se ha emitido el concepto referido. Las administradoras de fondos de pensiones, por regla general, pagará el mencionado subsidio después de 180 días hasta el momento en que la persona se encuentre en condiciones de reincorporarse a la vida laboral o hasta que se determine una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Se cierran comillas. En dicho precedente jurisprudencial se citó la sentencia T920 de 2009, que es pertinente al caso sobre los siguientes puntos, se abre comillas. Tratándose de incapacidades que superen los 180 días, le corresponde al respectivo fondo de pensiones asumir el pago de dicha prestación únicamente hasta que se evalúe la pérdida de capacidad laboral, siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el evento en que el afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictado una incapacidad permanente parcial y por sus precarias condiciones de salud se siga generando incapacidades laborales, le corresponden al fondo de pensiones continuar con el pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o se puede efectuar una nueva calificación de invalidez. Se cierran comillas. De acuerdo a la jurisprudencia expuesta, por regla general, entre los 180 días y 540 días de incapacidad corresponde a la AFP asumir su pago hasta cuando el afiliado esté en condiciones de reincorporarse a la vida laboral o hasta que se determine una pérdida de capacidad laboral en virtud del cual tenga derecho a la pensión de invalidez. Las reclamaciones posteriores al día 540 deben ser elevadas al sistema de salud, siguiendo lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1353 de 2015, que establece recursos que administrará la entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La entidad administradora administrará los siguientes recursos. Estos recursos se destinarán a el reconocimiento y pago a las entidades promotoras de salud por el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el pago de las incapacidades por enfermedad de origen común que superen los 540 días continuos. El Gobierno Nacional reglamentará, entre otras cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte de la EPS al momento de calificación definitiva y las situaciones de abuso del derecho que generan la suspensión del pago de dicha incapacidad. Sobre la disposición en cita, la Corte Constitucional en sentencia T246 de 2018 manifestó: de la norma transcrita se advierte, primero, que el legislador asignó la responsabilidad de sufragar las incapacidades superiores a 540 días a las EPS. Segundo, que las EPS pueden perseguir el reconocimiento y pago de las sumas canceladas por dicho concepto en los términos del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 ante las entidades administradoras de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que asumió funciones a partir del 1 de agosto de 2017, según lo prescrito en el artículo 1 del decreto 546 de 2017. En otras palabras, las EPS solo están asumiendo una carga administrativa en el reconocimiento y pago de dichas incapacidades, ya que la ley es clara en señalar que quien últimas terminará asumiendo la obligación es el Estado, en cabeza de la entidad creada a través del artículo 66 de la Ley 1353 de 2015, que le pagará a la EPS los dineros cancelados por dicho concepto. Adicionalmente, es oportuno aclarar que en ninguna manera puede entenderse que el pago de los subsidios por incapacidad al asegurado se encuentra sujeto a condición alguna, toda vez que, conforme al texto normativo transcrito, lo que quedó en suspenso fue la reglamentación del procedimiento de revisión periódica de incapacidad por parte de las EPS, entre otros asuntos, y no el cumplimiento del deber de pagar los subsidios por incapacidad. Por tanto,
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, el pago del subsidio por incapacidades que superen el día 540 quedó a cargo de la EPS y desde entonces tiene el deber de sufragar los valores por dicho concepto a favor del asegurado. Te cierra comillas. Por lo anterior, es claro que el pago de las incapacidades médicas posteriores al día 540 están a cargo de las EPS a la que está afiliado el trabajador, por lo que en principio debe ser tal entidad la que de la que deberá asumir dicha responsabilidad. Sea lo primero aclarar que si bien es cierto el demandante hace un relato cronológico en sus hechos donde hace mención a un récord de incapacidades que le han sido generadas desde el 6 de febrero de 2012 hasta la fecha de presentación de la demanda y hace mención a las EPS a las cuales ha estado afiliada desde ese tiempo hasta que la EPS inicial Saludco fue liquidada y posteriormente esta fue reemplazada por Café Salud EPS y por último paso a estar vinculado a Medimás EPS, no es menos cierto que el demandante reclama el pago de 43 incapacidades generadas del 16 de mayo de 2016 hasta el 7 de marzo de 2019. Se encuentra aprobada en el proceso que el señor accionante se encuentra afiliado a Medimás desde el 1 de agosto del 2017 hasta la actualidad y que entre el 1 de noviembre de 2015 al 31 de julio de 2017 estuvo vinculado a la extinta Café Salud EPS. Así como tampoco es punto de discusión que el reconocimiento y pago de incapacidades que reclama el actor corresponde a 812 días acumulados con posterioridad al día 540, que la EPS Medimas admite que no ha cancelado al afiliado los periodos de incapacidad que solicita el accionante, generadas de entre el 26 de febrero de 2018 al 7 de marzo de 2019, pero bajo el pretexto del no cumplimiento de requisitos para su procedencia de conformidad con la excepción de concepto de pérdida de capacidad laboral por entidad a cargo, pero no señala de manera expresa cuáles son esos requisitos de orden legal que no cumplió el accionante para tener acceso al reconocimiento y pago de los periodos de incapacidades adeudados. En las pruebas documentales aportadas con la contestación de la demanda por parte de Medimás, no se encuentra soporte alguno con fecha anterior a la presentación de la demanda en donde se haya comunicado e indicado al accionante los requisitos que según la EPS debe cumplir al momento de erradicar los certificados de incapacidad. Respecto al tema, llegó comunicación del 13 de enero de 2020 con el cual hace un relato normativo respecto al pago de incapacidades y las entidades del sistema de seguridad social que asumen dichos pagos, en el cual le pone de presente al afiliado que para tener su solicitud y dar cumplimiento al decreto 1333 de 2018 es necesario llegar a dicha EPS la calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por el Fondo de Pensión, así como las recomendaciones y actividades relacionadas con el reintegro laboral e informar si ha sido atendido por el usuario. Argumentos que no son de recibo en el presente asunto por cuanto está probado documentalmente que el señor accionante fue calificado en una primera oportunidad por parte de Seguros de Vida Alfa S.A., compañía aseguradora con la cual se encuentra vinculado el fondo de pensión al cual se encuentra afiliado el accionante, obteniendo un PCL del 40.8% con fecha de estructuración 30 de agosto de 2016, que dicha calificación fue objeto de recurso por el interesado y se sometió a consideración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entidad que mantuvo el origen común de las patologías y calificó la PCL en un 42.16% en la fecha 2 de noviembre de 2017. Con posterioridad, en atención a un recurso de apelación presentado por la compañía aseguradora, conoció el caso de la Junta Nacional de Calificación, la cual en segunda instancia confirmó en su totalidad el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena. Así como también fue aportado concepto de rehabilitación con pronóstico desfavorable por parte de la EPS Medimás del 12 de enero de 2018 y una extensa historia clínica del actor donde se denota los tratamientos que ha venido recibiendo, terapia física, procedimiento quirúrgico al cual ha sido sometido desde que a la fecha de sus condiciones de salud no han mejorado, lo cual le ha impedido seguir el curso normal de sus actividades laborales, por cuanto a pesar de no tener el porcentaje mínimo de PCL para ser beneficiario de la pensión de invalidez, no ha sido declarado por su médico tratante como apto para reintegrarse a su empleo. Del interrogatorio de parte absuelto por el accionante no se logró extraer confesión alguna que desvirtuara lo probado documentalmente, puesto que le manifestado en su respuesta se limitaron al hecho en que acepta que la EPS Medimás y Café Salud le han hecho algunos pagos por incapacidades acumuladas, de las cuales en su momento no se le entregó un reporte de manera detallada de las mismas, de lo que se estaba cancelando, por lo tanto no precisa claramente a cuáles correspondían los pagos parciales que recibió, pero dejó en claro que le deben determinados periodos de incapacidad, lo cual le relacionó de manera puntual en el acápite de las pretensiones.
En ese orden de ideas, al no encontrarse demostrado el pago de las incapacidades que reclama el accionante a Medimás, que va desde el 26 de febrero de 2018 al 7 de marzo de 2019, y teniendo en cuenta que la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional ha sentado la tesis de que en ninguna manera puede entenderse que el pago de los subsidios por incapacidad al afiliado se encuentre sujeto a condición alguna, porque de acuerdo a lo regulado por la ley 1753 de 2015, lo que quedó en suspenso fue la reglamentación del procedimiento de revisión periódica de incapacidad por parte de la EPS, entre otros asuntos, y no el cumplimiento del deber de pagar los subsidios por incapacidad, por lo que se reitera que el pago del subsidio por incapacidad posterior al día 540 está a cargo de las EPS y desde entonces tiene el deber de sufragar los valores por dicho concepto a favor del asegurado. Por lo tanto, se elevará condena en contra de medidas EPS por el pago de 18 incapacidades generadas entre el 26 de febrero de 2018 al 7 de marzo de 2019, a razón del 50% de su IBC, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, las cuales se relacionarán en la parte resolutiva del fallo y se absolverá el reconocimiento de pago de las que se pidieron con anterioridad al 1 de agosto del 2017, en razón a que solo a partir de esa fecha se encuentra afiliado el demandante a la respectiva entidad. Ahora, las restantes 25 incapacidades generadas entre el 16 de mayo de 2016 y el 27 de julio de 2017, las cuales reclama el accionante que se le cancelen, estas fueron prescritas cuando aún se encontraba vigente su afiliación con la también demandada Café Salud EPS S.A. hoy en liquidación, entidad que tiene a cargo el pago de prestaciones económicas de incapacidades por enfermedad general, así como licencias de maternidad y o paternidad derivadas de la salud de sus afiliados que se expidieron hasta el 31 de julio de 2017. Y pese a que en la contestación de la demanda, Café Salud EPS hoy en liquidación afirma que todas las incapacidades generadas en el tiempo que esa entidad estuvo a cargo del afiliado hoy demandantes se encuentran pagadas, esto no se encuentra evidenciado dentro de la actuación procesal, debido a que en la relación que aporta de 19 incapacidades por un valor de 6.527.279, no se observa a qué periodo corresponde y tampoco coincide con los periodos y números de incapacidades que aporta el accionante en los anexos de la demanda, por lo que no le queda otro camino al despacho que condenar a Café Salud EPS S.A. hoy en liquidación al reconocimiento y pago de las 25 incapacidades generadas entre el 16 de mayo de 2016 y el 27 de julio de 2017 en razón del 50% de su IBL, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley 1353 de 2015, las cuales se relacionarán en la parte emotiva de la sentencia. En punto a la prescripción, tenemos que la incapacidad más antigua y que es objeto de reclamación data del 16 de mayo de 2016 al 30 de mayo de 2016 y la demanda fue presentada el 17 de mayo de 2019. Por lo tanto, no hay lugar a declarar la prescripción en cuanto a las pretensiones del accionante, dado que no ha transcurrido el término de los 3 años. Con relación a los intereses moratorios reclamados, los mismos no son procedentes, como quiera que la consagración de los mismos en el artículo 141 de la ley 100 de 93 no se encuentran consagrados para el pago de incapacidades temporales. No obstante, al no prosperar los intereses de mora, considera el juzgado que dichas sumas deben ser indexadas, es decir, el pago de las incapacidades deben ser pagadas en forma indexadas, con base al índice de precio del consumidor certificado por el DANE y teniendo en cuenta la fecha inicial en que se causa cada incapacidad y la fecha en la que finalmente se realizará el pago. Por haber sido vencida en juicio, se procederá a condenar en costas a las entidades demandadas Medimás y Capisalud EPS en liquidación, por lo cual se condena en costas a las mismas, se fijan las agencias en derecho por valor del 3% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia, la cual deberá pagar cada una de las entidades condenadas en costas. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve primero. Condenar a la EPS Medimás a pagar a favor del señor Juan Carlos las incapacidades que se relacionan a continuación por el 50% del IBC sin estar por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del fallo. Incapacidades que se ponen de presente para su verificación a las partes.
Muy bien, se trata de las incapacidades con los números que se indican. La primera que inicia con el número 91 y termina en 5490. La segunda, la 91, termina en el número 5196. La primera inicia con el número 10, termina en 105429. La primera inicia con el número 90, terminada en 15956. La quinta inicia con el número 91, terminada en los números 4806. La sexta termina con el número 91, inicia con el número 91, terminada en 4598. La séptima inicia con el número 91, terminada en 4453. La octava inicia con el número 14, termina en la 336. La novena inicia con el número 13 y termina con el número 300. La 10 inicia con el número 12, termina con el número 63. La 11 inicia con el número 12, termina con el número 058. La 12 inicia con el número 91, termina con los números 4500. La 13 inicia con el número 91, termina con los números 1710. La 14 inicia con el número 97, termina con los números 615. La 15 inicia con el número 84, termina con el número 07. La 16 inicia con el número 70, termina con los números 59. La 17 inicia con el número 64, termina con el número 62. La 18 inicia con el número 64 y termina con el número 60. Segundo, condenar a Cafesalud EPS en liquidación a pagar a favor del accionante las incapacidades que se relacionan a continuación por el 50% del IBC, sin estar por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo. Incapacidades que se relacionan de la siguiente manera y se ponen de presente a las partes. La número 1 inicia con el número 55, termina en 85. La 2 inicia con el número 54, termina en la 96. La 3 inicia con el número 53, termina con el número 27. La 4 inicia con el número 52, termina con el número 719. La 5 inicia con el número 52, termina con el número 717. La 6 inicia con el número 52, termina con el número 065. La 7 inicia con el número 50, termina con el número 850. La 8 inicia con el número 50, termina con el número 120. La 9 inicia con el número 49, termina con el número 509. La 10 inicia con el número 49, termina con el número 508. La 11 inicia con el número 48, termina con el número 788. La 12 inicia con el número 48, termina con la número 783. La 13 inicia con el número 49, termina con el número 489. La 14 inicia con el número 46, termina con el número 389. La 15 inicia con el número 46, termina con el número 256. La 16 inicia con el número 45, termina con el número 739. La 17 inicia con el número 45, termina con el número 526. La 18 inicia con el número 43, termina con el número 742. La 19 inicia con el número 42, termina con el número 579. La 20 inicia con el número 41, termina con el número 614. Tercero, absolver a la demandada del pago de intereses. En su lugar se condena al pago de la indemnización de las respectivas incapacidades que se relacionan en el punto primero y segundo de la parte resolutiva de este fallo, como se colige el reporte de incapacidad visible a folio 98 al 122 y del 132 al 149 del cuaderno original. Dicha indexación deberá realizarse con base al índice de precio del consumidor certificado por el DANE y teniendo en cuenta la fecha inicial en que se causa cada incapacidad y la fecha en la que finalmente se realizará el pago. Tercero, declarar no aprobadas las gestiones de mérito invocadas por la parte demandada. Cuarto, condenar a la demandada EPS Medimas y Capizaló EPS en liquidación a las costas del proceso. Se fijan las agencias en derecho por valor del 3% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia y que deberá asumir cada una de las entidades. Sexto, absolver
a la RL positiva de Seguros Bolívar, como se puso en la parte emotiva de esta providencia de todas las pretensiones de la demanda. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley, de lo cual se le da traslado a las partes interesadas. La parte demandante desea interponer algún recurso. Sin recursos, su señoría. La parte demandada Medimás desea interponer algún recurso. Sí, su señoría, encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito interponer el recurso de apelación. Sí, por favor, encienda la cámara, doctor. Tiene usted la palabra para sustentar el recurso. Bueno, teniendo en cuenta lo manifestado por su honorable despacho, consideramos que el juzgado no tuvo en cuenta lo manifestado por el demandante en el interrogatorio, toda vez que el mismo señor Juan Carlos afirmó que había recibido los pagos de las incapacidades médicas por parte de Medimás a su cuenta de ahorros por un valor de 8 millones de pesos aproximadamente. En el certificado de incapacidades expedido por Medimás se evidencia que las incapacidades reclamadas ya fueron canceladas. También se puede apreciar en el escrito de la demanda, en el cual relacionan las incapacidades expedidas por Medimás en su momento, y dentro de la oportunidad de los alegatos de conclusión se dio respuesta a cada una de las incapacidades que se relacionan, se realizó la aclaración de los números de las incapacidades y que las mismas fueron y están en estado canceladas. Acércase un poco más al micrófono, doctor, que casi no se escucha. Perfecto. Doctor, le estaba manifestando, estaba exponiendo el recurso de apelación en el sentido que el despacho no tuvo en cuenta lo manifestado por el demandante en el interrogatorio, en el cual el demandante, el mismo señor Juan Carlos, afirmó que había recibido los pagos de las incapacidades médicas por parte de Medimás en su cuenta de ahorros por un valor de 8 millones aproximadamente. En el certificado expedido por Medimás CPS se evidencia que las incapacidades reclamadas ya fueron canceladas en su oportunidad, y dentro de los alegatos de conclusión, el apoderado judicial manifestó, expuso y explicó las incapacidades que relacionaron. De hecho, se hizo una aclaración con las incapacidades, con los números de las incapacidades, razón por la cual pues no estamos de acuerdo con la decisión del despacho, porque estas incapacidades ya se cancelaron, razón por la cual existiría un detrimento para la entidad Medimás EPS SAS, su señoría. Razón por la cual vamos a acompañar el recurso interpuesto en esta oportunidad con el soporte donde se evidencia efectivamente esa transferencia electrónica, esa transferencia bancaria por los valores que se describen en el certificado de incapacidades a la cuenta que manifestó, o a la cuenta cuyo titular es el señor Juan Carlos, el demandante, el señor Juan Carlos Santander. Juan Carlos Santander, su señoría. No tenemos más para exponer. No estamos de acuerdo con volver a realizar un pago de unas incapacidades que ya se cancelaron y que el mismo demandante así lo manifestó y lo aceptó, su señoría. Muchas gracias. Quiero usar la palabra a la doctora Juanita. Buenos días, su señoría. En este estado de la diligencia también me permito presentar recursos de apelación contra la decisión que acaba de dictar su despacho, lo anterior de conformidad con lo siguiente. Dentro de la contestación de la demanda se hizo llegar al despacho los soportes de las transferencias electrónicas por los pagos de las incapacidades que fueron emitidas a favor del señor Juan Carlos Santander Bermúdez, identificado con las cédulas 12.554.939. Dentro del interrogatorio de parte, el señor Juan Carlos Santander le manifestó al despacho que efectivamente él había recibido unos pagos de las incapacidades, pero que él manifestaba no sabía qué era lo que le habían pagado. Sin embargo, señor juez, dentro de la contestación de la demanda, se hicieron llegar las relaciones de todas las incapacidades que hoy su despacho está solicitando que sean pagadas nuevamente por Café Salud. La incapacidad
5528-285 se encuentra pagada. La incapacidad 5463-096 se encuentra pagada. La 5367-927 se encuentra pagada. Y así sucesivamente todas las incapacidades que fueron relacionadas por el despacho. Por lo tanto, dentro de la decisión, al condenarse a Café Salud, a realizar los pagos nuevamente de unas incapacidades que ya se encuentran pagas, generaría un perjuicio contra mi representada, toda vez de que ya se cancelaron las incapacidades y este detrimento, si llegara a darse, causaría un perjuicio para mi representada por un doble pago, pues si ya fueron canceladas las incapacidades, el pretender que vuelvan a ser pagadas por mi representada daría lugar a un doble pago. Las incapacidades que fueron relacionadas por el despacho, manifiesta el despacho que no corresponden o no cruzan con los números de incapacidades que se encuentran dentro de la solicitud de demanda. Sin embargo, mi representada hizo llegar dentro de la contestación de la demanda el histórico de las incapacidades y el estado de la incapacidad. Y todas las incapacidades generadas desde el 3 de diciembre del 2015 hasta el 27 de julio del 2017 se encuentran pagadas en su totalidad. De tal suerte, le solicito al honorable tribunal que se sirva a revocar la sentencia y en su defecto se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Dentro de este recurso de apelación, haré llegar nuevamente al despacho por vía de correo electrónico el histórico de incapacidades al que me he referido y las transferencias electrónicas que se realizó o que realizó mi representada al demandante. Hay que tener presente que dentro de este pago de incapacidades no se paga, es un porcentaje del 50% del valor del IBC. Por tanto, a lo mejor considera la suscrita que dentro del presente asunto lo que ha sucedido es que el demandante no tiene presente que con motivo de las incapacidades no le pagan el 100% del salario devengado, sino un subsidio de incapacidad. En estos términos dejo por presentada mi recurso de apelación. Muchas gracias. Bien, escuchados los argumentos de las partes demandadas, se procede a conocer el recurso de apelación en el efecto suspensivo de los recursos presentados por Medimás y Café Salud ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. No siendo más el motivo de la presente diligencia se declara terminada, las partes pueden retirarse.